El Señor ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, independientemente de cualquiera de las circunstancias por las que nosotros estemos pasando. Quiero recordarle en esta noche, mis hermanos, mis apreciados hermanos, que Cristo viene. Las señales se están cumpliendo. El tiempo va acelerado, altamente acelerado. La sociedad va cambiando de una manera acelerada. La iglesia, todo lo que nos rodea está experimentando una transformación. El mundo está siendo transformado. Cristo viene, gloria al nombre del Señor. Cristo viene y viene a buscar su iglesia. Vale la pena, hermano, mantenerse fiel. Vale la pena vivir una vida en santidad. Vale la pena vivir una vida en obediencia a nuestro celestial. Bendito el nombre del Señor. Porque Él ha guardado la corona para los fieles. Es cierto que no es fácil vivir, ser cristiano en medio de un mundo tan hostil, en medio de una sociedad que ha perdido el temor a Dios, en medio de una sociedad que ha matado a Dios en sus corazones, en los hogares, en las instituciones, en la sociedad, en medio de una sociedad incrédula, de una generación incrédula, hermano. Es como predicar la palabra de Dios en medio de esta sociedad. Es como decía Juan el Bautista, una voz del que clama en el desierto. La iglesia es una voz que clama en el desierto. Aleluya. En medio de un desierto árido, donde el sol está caliente, donde el frío de noche es inaguantable, donde hay todo tipo de fieras salvajes, animales, reptiles, venenosos. En medio de ese mundo, en medio de esa sociedad es que se encuentra la iglesia del Señor. Tú y yo, hermano, estamos en medio de un desierto hostil y árido. Y tenemos que anunciar como heraldo la palabra del Señor. Anunciar el mensaje de salvación. Aunque la gente lo ignore, aunque la gente no le haga caso. Yo estoy titulando esta sesión en esta noche un llamado a la iglesia a volverse a Dios. Repito, un llamado a la iglesia a volverse a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y quiero basar mi mensaje en el mensaje que se le dio a las 7 iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor en el primer siglo. Y está basado en el libro de Apocalipsis, en sus capítulos 1, 2 y hasta el 3. La palabra del Señor dice que en los tiempos que estaban los apóstoles aquí en la tierra, en medio de persecución, en medio de un imperio hostil, bestial, abusador, sanguinario, el imperio romano del primer siglo después de Cristo, que persiguió la iglesia a diestra y a siniestra. Y para el año 94, la iglesia del Señor estaba siendo perseguida por donde quiera. Tenían que meterse en las catacumbas. Tenían que andar por los montes errando. Tenían que andar en los desiertos. Predicaban y estaban expuestos a que cada vez que predicaban un mensaje, iban a perder la vida o podían perder la vida.
El escenario histórico del primer siglo para la iglesia primitiva no era un escenario cómodo. Era un escenario doloroso, tortuoso, de muerte. Era un escenario de persecución. La iglesia del primer siglo estaba siendo masacrada, torturada por el imperio romano. El emperador Domiciano, quien despertó un odio acérrimo en contra de la iglesia del primer siglo. Porque él decía que había que adorarlo a él. Instauró, motivó el culto a la persona humana. Y cuando él veía a los cristianos que solamente se arrodillaban frente a Dios y que no se arrodillaban delante de ningún hombre, eso le carcomía, le molestaba. Y se propuso en su corazón destruir, erradicar de la faz de la tierra la iglesia del primer siglo. Pero mientras más personas mataban, más personas seguían al Nazareno. Y los emperadores se preguntaban, ¿y qué tipo de mensaje es ese que las personas se atreven a morir en la hoguera? Se atreven a morir en el circo romano. Se atreven a dejar que lo echen al foso de los leones. Y ellos prefieren morir antes que renunciar a ese mensaje. ¿Qué tipo de personas son esas? Y la Biblia dice la historia que el apóstol Juan, siendo torturado, quemado en medio de una vasija de aceite, fue desterrado a una isla llamada la isla de Patmos. Allí, en la isla de Patmos, moribundo, todo quemado, destruido. Él no estaba en un resort. Él estaba pasando momentos traumáticos. Allí lo tiraron para que se muriera en esa isla rocosa donde la muerte era inminente. Pero en medio de ese escenario doloroso, tortuoso, de persecución, allí el apóstol Juan recibe la revelación más extraordinaria para cerrar el canon bíblico de la palabra de Dios. Y recibe el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el porvenir, lo que había de pasar en el futuro. El libro de Apocalipsis es una respuesta a una iglesia que se encontraba bajo persecución. Una iglesia que se encontraba bajo presión. Una iglesia que estaba siendo pisoteada por un imperio vil y desarmado. Esa iglesia, el Señor Jesús le da su revelación de lo porvenir, de los eventos escatológicos futuros, del fin de los tiempos. Y empieza a narrarle al apóstol Juan un sinnúmero de eventos futuros que tenían que darse, que suceder en la historia. Y dentro de todas esas palabras que este hombre de Dios recibe, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, él recibe un mensaje para 7 iglesias. 7 iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor, lo que hoy se llama Turquía. En ese entorno habían 7 iglesias que estaban ubicadas más o menos en una línea periférica de no tan lejos, se encontraban en ese mismo entorno. Los estudiosos piensan que la primera iglesia que fue fundada fue la iglesia de Éfeso. Y luego esa iglesia, la predicación de esa iglesia dio como resultado otras 6 iglesias. Y es ahí donde en el Asia Menor se forman las 7 iglesias a las cuales se le dirige inicialmente el mensaje del libro de Apocalipsis. Estas 7 iglesias
que posiblemente surgieron cuando con la predicación de Apolo, de Priscila y Aquila, y luego el apóstol Pablo también, eran iglesias que estaban en medio de un sistema hostil, en medio de una sociedad que no amaba a Dios, en medio de una sociedad donde el mensaje del evangelio no era bien aceptado, donde predicar el evangelio implicaba la muerte. Todas esas ciudades estaban bajo el gobierno monárquico del Imperio Romano. Y esas ciudades estaban bajo el control de Domiciano. Y Domiciano era un feroz emperador que persiguió la iglesia hasta por abajo de las piedras, tratando de borrar el legado de la iglesia. Y la palabra del Señor dice que Jesús le dice a Juan, escribe, capítulo 2, versículo 1 en adelante, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que era que estaba ubicada en una de las ciudades más importantes del Asia Menor. Una ciudad que posiblemente tenía aproximadamente de 250,000 a 500,000 personas. Era una ciudad comercialmente importante. Había un mercado, un intercambio de bienes y servicios. Había un montón de personas. Esta iglesia estaba formada por gentiles y también estaba formada por judíos. Sin embargo, había un letargo espiritual en esta iglesia. A pesar de que era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que se entregaba a la obra, era una iglesia que hacía muchas obras sociales, posiblemente. Una iglesia que predicaba la palabra constantemente en todo su entorno. Pero a esta iglesia el Señor le manda un mensaje de reproche. Hermano, tenemos que cuidarnos cada vez que escuchamos la palabra de Dios y Dios nos manda una corrección. Porque cada vez que Dios nos manda una corrección es porque Él quiere enderezar nuestro proceder. Y la Biblia dice que esta iglesia en el versículo 10, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 4, le dice, yo tengo algo contra ti. Yo conozco que tú eres una iglesia trabajadora, entregada, hace muchísimas cosas, pero tiene un problema. Tengo algo contra ti. Eso debe ser duro cuando Dios mismo manda un mensaje a una iglesia y le dice, tengo algo contra ti. Hermano, yo prefiero tener en contra el mundo entero y no a Dios. Yo prefiero tener en contra todos los demonios y no a Dios. Yo prefiero tener a Dios a favor. Esta iglesia tenía a Dios en contra. Tenía en contra a Dios porque aunque ella trabajaba mucho, había dejado su primer amor. Dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y qué significa el primer amor? El primer amor significa amar a Dios sobre todas las cosas. Dijo Juan Calvino, el ser humano es una fábrica de ídolos. Nosotros somos una fábrica de ídolos. Y si Dios no es el Señor de nuestras vidas, entonces nosotros nos vamos a inventar otro Señor. Esta iglesia tenía otro Señor, aunque le llamaba a Dios, aunque trabajaba en nombre de Dios, Dios no era el Señor de todo lo que ellos estaban haciendo. Dios no estaba ocupando el primer lugar. ¿Cuál es el lugar que le estamos dando a Dios? ¿Qué tan importante es Dios en nuestra agenda? Alaba, aleluya. ¿Qué tan importante es Dios en lo que tú haces? Para ti es importante el trabajo, muy bien. Los estudios, muy bien. La familia, excelente. El ministerio, gloria a Dios. Todas las demás cosas que hacemos buenas, ¿verdad? Perfecto. Pero en
lugar estamos poniendo a Dios? ¿Qué se está robando el lugar de Dios? Esta iglesia, aunque hacía muchas cosas, se le había olvidado dar el primer lugar a Dios. Y Dios le dice, mira, díganle al ángel de la iglesia, de esa iglesia, que yo tengo algo contra ellos, que han dejado su primer amor. Aleluya. Ya no me buscan como antes. Ya yo no soy el Señor. Ellos dicen Señor, Señor de boca, pero su corazón está lejos de mí. Oh, gloria al nombre del Señor. Un llamado a la iglesia a volverse a Dios. Esta iglesia se le manda este mensaje de advertencia. Hay otra iglesia a la cual también se le destina un mensaje, y es a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna en el capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Aquí tenemos una iglesia en persecución, pero una iglesia que no se le hace reproche. Una iglesia que era fiel, que era entregada. Porque le voy a decir algo, hermano. La persecución provoca que la iglesia o sea o no sea. En persecución se es o no se es. Por eso es que esas personas que están por el Oriente Medio, mire, o son cristianos o son impíos. Ahí no se ve ni que término medio, ni que un pie adentro y un pie afuera. Ni que hoy soy y mañana no soy. En el primer siglo había que ser, o se era o no se era. Pero en el contexto en que nosotros estamos aquí, de este lado del occidente, donde no hay persecución del evangelio, no hay una persecución tan activa como hay en el Medio Oriente y en otras naciones del mundo y en la otra parte del mundo. Entonces se nos hace a veces fácil plagiarnos. Pero cuando llega la persecución, el que es y el que no se quiebra. Cuando llega el fuego, la hojarasca se quema. Cuando llega el fuego, el oro brilla. Pero lo que no es oro se consume. Bendito el nombre del Señor. Y esta iglesia es una iglesia fiel, una iglesia que se forja en medio de persecución, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y hay un problema en la sociedad de hoy, y es que nosotros lo queremos todo fácil. Y cuando le hablan a la gente de sufrimiento, que usted tiene que sufrir, le dicen, no, es que Dios me va a librar de todo. Plaga no tocará mi morada. Ajá. Te voy a hacer un cuento, o te voy a relatar algo. Y entonces los apóstoles que sufrieron todo por la causa de Cristo, nosotros somos mejores que ellos. Nosotros somos mejores que ellos sufrieron por la causa de Cristo, y nosotros entonces el Señor siempre nos va a librar. Mire, la Biblia enseña que el Señor estará con nosotros en medio de la prueba, pero no dice que el Señor nos va a quitar la prueba. Hermano, la persecución purifica la iglesia, y esta iglesia es una iglesia que no se le reprocha. Era una iglesia que estaba en persecución, pero era una iglesia fiel. La iglesia de Esmirna. La siguiente iglesia, o el siguiente mensaje que tenemos, es a la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia era una iglesia que tenía una doctrina mundana. Iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 14:16 dice, pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí estaba un tipo que estaba metiendo gangrena a la iglesia.
Estaba metiendo veneno a la iglesia. Y esta iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana. La iglesia que excomulga con el mundo. La iglesia light. La iglesia que vive como cristiano y como impío. Camaleónica. Cambia de forma dependiendo el lugar donde se encuentre. Una iglesia camaleón. ¿Te has visto ese animalito, ese reptil, el camaleón? Que cuando se pega a los árboles, se pone del color de los árboles. Y usted cree que una rama del árbol que está ahí, pero usted le topa, entonces agarra y coge su color. Porque no es un pedazo de ese árbol, es un camaleón que está pegado en ese árbol. Hermano, dentro de esta iglesia había muchos camaleones. Gente que aparentaban, tenían apariencia de piedad, pero sus frutos demostraban todo lo contrario. Cuando el sol le daba, entonces todas las grietas salían fuera. Aleluya. Tenemos el mensaje a la iglesia de Tiatira. El mensaje a la iglesia de Tiatira dice, está en el capítulo 2, versículo 20, pero tengo una poca cosa contra ti. Oiga eso, una poca cosa contra ti, le dice el Señor. Que toleras a esa mujer, a Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mi siervo, oiga eso, a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Había una mujer ahí en esa iglesia, en Tiatira, haciendo los hombres fornicar. Era una mujer que seducía a los hombres y hacía que ellos cayeran en pecado. Y la iglesia sabía lo que estaba pasando, pero ellos estaban calladitos. Nadie decía nada. No, nadie puede decir nada. Eso no, nadie puede decir. Todo el mundo calladito. Y esa mujer estaba pervirtiendo. Y Dios le manda un mensaje a esa iglesia. Y le dice, tengo una cosa contra ti, que tolera la doctrina de esa mujer de Jezabel. Ese espíritu Jezabel representa esa lascivia, esa prostitución, esa descomposición sexual, esa forma extrema de mercadearse del mundo. Y hay un espíritu de Jezabel en la sociedad, hermano, destruyendo, que se quiere meter en la iglesia. Y a veces se mete de manera sencilla. ¿Cómo? A veces se mete con la forma de vestir. A veces se mete con la forma de usted, la forma de todo su entorno. Quiere como pintarse como santa. Jezabel representa todo aquello del órgano del término sexual que se puede hacer con todo libertinaje. El libertinaje sexual, las pasiones juveniles. El nada es nada. El nada es nada. Aló, a su nombre, me dejaron solo. Me dejaron solo aquí en la casa. Gloria. Ah, yo pensaba que me había... Aleluya. Estamos aquí. Amén, Tremendo amén, mensaje. amén. Sígalo. Aleluya. Entonces tenemos a Jezabel seductor. Yo me imagino cuando hago una alegoría, ¿verdad? No literalmente, quizá hago una alegoría. Me imagino una mujer con muchos arcillos y muchas cosas ahí, y una ropa totalmente desconsiderada, enseñando los pechos, enseñando la espalda, enseñando la nalga, enseñando todo su cuerpo y modelándole a los hombres de la iglesia. Varón, pasándole la mano por la cabeza, el abrazadero, el beso, el besuqueo, el poner el mano, y los hombres así medio temblando. Me imagino una mujer así muy atractiva, arrastrando los hombres, los siervos y las siervas de Dios. El espíritu de Jezabel está metido en esta sociedad.
Y estaba metido en esa iglesia, hermano. ¿Qué busca el espíritu de Jezabel? Mercadear el cuerpo. Por eso hoy en día nosotros vemos una sociedad que a las mujeres la quiere poner a venderla como un producto, como vitrina, en vitrina. Vender la mujer como un producto sexual. ¿Por qué? Porque este sistema está minado del espíritu de Jezabel. No hay control, es un descontrol total. Hermano, usted ve mujeres en la calle que visten de una forma que usted la ve y usted tiene a veces que taparse la cara. Usted la ve y tiene que hacer así porque ofrezco, Dios mío. Hermano, esto es un sistema diabólico que está plagado por el espíritu de Jezabel. Por eso dice la Biblia que llevemos cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. Los fariseos pensaban que el adulterio era agarrar y acotarse con una mujer y que te encuentren ahí. Jesús le dijo, yo le voy a decir algo más excelente. Cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya está en adulterio. Así que si tú estás acusando a alguien, quizás estuvo en un adulterio práctico, físico, y tú no te has puesto a analizar quizás a veces que agarra y ha codiciado en la mente. Hermanos, son tiempos difíciles y las condiciones están dadas para que nadie se salve. Pero con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos mantenernos fieles. Esta iglesia se le manda a decir, mira, yo tengo algo contra ti. Tira, saca a esa mujer de ahí. Sáquenla porque está metiendo veneno a la casa del Señor. La iglesia número 5 se le manda un mensaje, otro mensaje. En el capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera, gloria al Señor, capítulo 3, versículo del 1, vamos a leer. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive y que está muerto. Oiga eso. Tiene nombre de que vive, varón, o está muerto. Se ve muy bonito por fuera, pero por dentro está listo. Esta iglesia hacía mucha apariencia. Usted sabe que estamos viviendo en un tiempo de la apariencia, donde la gente hace toda la cosa para aparentar. La gente hace apariencia en las redes, en la iglesia, en la calle. El asunto es aparentar, para aparentar una cosa que no se es. Y por eso esta sociedad está vacía. Y a veces el diabólico quiere meterse dentro de la iglesia, el sistema de la apariencia. La apariencia, hermano, es un recurso que el diablo utilizó en el principio. Un recurso que el enemigo utilizó en el principio. ¿Para qué? Para venderle a la mujer. Le dijo a la mujer, este árbol qué bueno. Mira este árbol qué bueno. Agradable para alcanzar sabiduría. Agradable a los ojos. Wow, pero y seremos igual a Dios. La apariencia. El endiosamiento personal. La egolatría, el culto al hombre, la gloria al hombre, reconocer al hombre, todo por dentro vacío, por dentro vacío. El Señor quiere, hermano, que nosotros no seamos como estrella fugaz. Él no quiere que seamos como el tamo que arrebata el viento. Él no quiere que seamos sepulcro blanqueado. Esta iglesia decía, no, nosotros estamos vivos. Y hablaba quizá lengua. Cuando yo me imagino esta iglesia, me imagino hablando lengua. Y hablando su lengua. Y prendía, pero mentira, eran mecánicas.
Era una iglesia que lo que le gustaba era la apariencia, pero por dentro estaba muerta. Hermano, había perdido la comunión con Dios esta iglesia. Había perdido su relación con Dios, la iglesia de Sardis. Había perdido su integridad. Había perdido su primer amor. Lo había perdido todo. Sin embargo, ella quería aparentar que estaba bien. Cuando estamos, hermano, no podemos aparentar que estamos bien. No es un pecado debilitarse, dice una canción. Decir, Señor, no puedo más. Es parte de ese plan perfecto. Aleluya. Pero en el camino tenemos que aprender y no podemos tropezar todos los días con la misma piedra. Si el hermano que está a tu lado tropieza, levántalo. No lo dejes en el suelo. Si el hermano que está a tu lado tropieza, no lo patees. Porque hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Y muchos son más expertos. Dicen, yo sabía que ese varón se iba a ir de boca. Pues yo sabía que se iba a descarriar. No iba a durar mucho, ¿no? Porque él es como la ola del mar, él sube y baja. Varón, pero debiste ayudarle. Debiste ayudarle. Si tú sabías que se iba a caer, ¿por qué no le ayudaste? ¿Por qué no le metiste la mano? ¿Por qué no le dijiste, varón, mira, te voy a ayudar? Aleluya. Sepulcro blanqueado. Iglesia de Sardis le dice, mira, tú estás muerta, tú tienes nombre de que vive, pero estás muerta, tú estás aparentando lo que no eres, lo que no vive, el tiempo, el mundo de la apariencia, donde la gente prefiere comprometer en cuanto principio sea para guardar una apariencia delante de la sociedad. Para aparentar lo que no se es. Mire, a Dios le agrada, hermano. A Dios le agrada que si yo estoy mal, yo le diga, mira, Dios, yo necesito que tú hagas algo conmigo. Yo necesito que tú hagas algo conmigo. Señor, tú sabes que yo estoy mal. Tú sabes que yo estoy lleno de pecado. Tú sabes que te he fallado. Ayúdame, Dios. Yo admiro ese tipo de persona que dice, Señor, yo soy un pecador. Yo estoy mal. Ayúdame, Señor. Porque Dios ve eso. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, dice, alcanzará misericordia. David dice, cuando callé en medio de mi pecado, en medio de un pecado que quizás él estaba viviendo, envejecieron mis huesos. Se envejeció, se fue muriendo por dentro. Esa era la característica de esta iglesia. La siguiente iglesia, el mensaje a la siguiente iglesia, la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia tenía una característica que todos nosotros quisiéramos tener. Dice la Biblia, yo conozco tus obras, le dice en el capítulo 3, versículo 8 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, escuche esto, has guardado mi palabra. Aleluya. Esa palabrita me gusta ahí. Porque aunque tú no eres un fortachón, aunque tú no eres un súper espiritual, aunque tú no eres un superhombre, has guardado mi palabra. Aunque eres débil, aunque no tienes mucha fuerza, escuche esto, no era una iglesia muy fuerte, pero era una iglesia que había guardado la palabra del Señor. Y no has negado mi nombre. Dos características determinantes para un siervo de Dios. Guardar la palabra de Dios y no negar el nombre del Señor. Y esta iglesia se le llama una iglesia fiel. Es una iglesia, al igual que la iglesia de Esmirna, una iglesia que se mantuvieron en medio del mismo escenario donde estaban todas estas iglesias en el Asia Menor. En medio de un montón de iglesias que estaba mal, estas se mantuvieron fiel al Señor. Finalmente tenemos la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, versículo 15 al 17, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, escuche esto,
ni eres caliente. Oye, este era un camaleón. Aquí había un problema, porque aquí ni eran una cosa, ni eran evangélicos, ni eran impíos. Dice, ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá, y ese ojalá, mire, ese es un ojalá que está entre dos puntos suspensivos. Eso es como para decirte, llamar la atención. Es como una impresión. Ojalá, una indignación. Señor se indigna aquí y le dice, ojalá fuese frío o fuese caliente. Ojalá fuese frío o fuese caliente. Una cosa ni la otra. Ese era el problema de esta iglesia de la Odisea, que no era ni una cosa ni la otra, ni era fría ni era caliente. Bendito el nombre del Señor. Versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. El Señor nos ayude. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, escuche esto, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra apariencia aquí, víctima de la apariencia. Y no sabes que tú eres un desventurado. Oye, eso, esta iglesia decía, no, nosotros somos ricos espiritualmente. Nosotros estamos llenos de Dios. Nosotros estamos llenos del poder de Dios. Y cuando le hacen el escrutinio, no, pero ven acá. Tú lo que eres un desventurado. ¿Y usted sabe qué significa la palabra desventurado? ¿Usted sabe qué significa? Significa desgraciado. Usted es un desgraciado. Eso era lo que le estaba diciendo. Ustedes son unos desgraciados. Son unos desventurados. Es la palabra literalmente que se le está diciendo aquí en el griego. Desgraciado es lo que él le está diciendo. Oh, Señor, tenga misericordia de nosotros. Una vez yo escuché un mensaje de alguien que estaba predicando y llevó un hombre, llevó dos personas y agarró y metió uno con un saco, le puso un saco, le puso una corbata, le puso un flu, de arriba abajo lo llevó. Eso fue una campaña en el Estadio Olímpico, en el Tetelo Vargas. Y llevó su hombre y lo paró, lo sentó en la tarima cuando iba a predicar. Y llevó otro tipo, todo traposo, todo en chancleta, con un poloché manga corta, así como tengo este, y con un pantaloncito corto. Cuando la gente tremita me ven con esto, cuando yo doy estos mensajes que a veces aparecen en las redes con estos polochecitos. Varón, pero usted no es cristiano para estar ni que predicando en poloché. Y el tipo agarra y llevó de todo tipo y lo presenta. Y le pregunta a la multitud, ¿cuál de esos no es cristiano? Y la gente señalan al que está con el pantaloncito corto y el polochecito. No, ese no. Y señalan al otro, al que está con la Biblia en la mano y con un flu de arriba abajo, un saco. Dice, sí, la multitud, sí, ese es el cristiano. Ese es el cristiano. Y le preguntaba, varón, ¿usted es cristiano? Y dije, no, a mí me dijeron, ponte este saco y ponte esto, para hacer un ejemplo aquí. Yo soy un impío viejo. Yo nunca he sido cristiano. Y al otro, entonces, sí, el otro sí era cristiano. Para dar un ejemplo. Y agarró una guayaba bonita. Y le dice, ¿cómo se ve esta guayaba? Y la gente, esa guayaba se ve bonita, buena, comible. Y cuando él abrió la guayaba, estaba llena de gusanos, víctimas de la apariencia. Esta iglesia era víctima de la apariencia. Estaba como una guayaba podrida. Por dentro estaba muy bonita, pero por dentro estaba llena. Por fuera muy bonita, pero por dentro llena de gusanos. Era una desventurada. También le dice, eres una miserable. ¿Y qué es un miserable? Un miserable es una persona que está en extrema pobreza, que no tiene nada, que se está cayendo a pedazos espiritualmente. Esta iglesia se estaba cayendo a pedazos. Le dice, eres pobre. ¿Qué es un pobre? Bueno, un pobre es una persona que carece de lo necesario para sobrevivir. Carecía, ni siquiera tenía lo básico esta iglesia para llamarse ser siervos de Dios.
Le dice, ustedes son ciegos también. Versículo 17, pobre, ciego. ¿Qué es un ciego? Una persona sin visión, que ha perdido la visión, que no puede guiar a nadie, pero tampoco se puede guiar él, que necesita que alguien lo guíe. Así estaba la iglesia de la Odisea. Y número 5 le dice, está desnudo. La desnudez es símbolo del pecado. Representa el pecado. Estaba llena de pecado. Era una iglesia miserable. Sin embargo, Dios le hace un llamado. Era una iglesia que dentro de ello había un remanente. Estas 7 iglesias, mis hermanos, son una radiografía de lo que pudiera estar sucediendo hoy en la iglesia en el mundo. Noten que de 7 iglesias, solamente 2 iglesias tenían las características delante de Dios para ser aprobada por Dios. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Mientras que las demás iglesias estaban en condiciones totalmente cayéndose a pedazos espiritualmente. Podemos decir que las características de la iglesia en ese momento, en este tiempo en el mundo, pudiera entonces la iglesia verse enfrentada en medio de ese escenario. Iglesia como la iglesia de Éfeso, que habían dejado su primer amor. Pero también tenemos iglesias como la iglesia de Esmirna, que son una iglesia que en medio del sufrimiento se mantienen fiel. Tenemos un remanente, tenemos iglesias, la iglesia como la iglesia de Pérgamo, que tienen la doctrina mundana en el mundo. Iglesia como Tiatira, que están siendo arrastradas por todo tipo de pecados sexuales. Los otros días escuché de un pastor que se instituyó en una iglesia, un pastor homosexual y una pastora lesbiana en un lugar. Iglesias pentecostales, supuestamente nacido de nuevo. Tenemos iglesias como la iglesia de Sardis, que tienen nombre de que están vivos, que son apariencia, pero por dentro están muertos. Pero también tenemos iglesias como la iglesia de Filadelfia, que se mantienen fiel, que aunque no tienen mucha fuerza, guardan la palabra de Dios y no han negado el nombre del Señor. Pero también tenemos iglesias como la iglesia de la Odisea, tan tibio espiritualmente. El liberalismo ha entrado en sus vidas. Hermano, estas 7 iglesias, este mensaje a las 7 iglesias, si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, es una radiografía en todo el mundo del mensaje que Dios está mandando a su iglesia en este tiempo. Note que cada una de esas iglesias eran iglesias del Señor. Sin embargo, había personas que estaban en esa condición, pero había un remanente, de seguro que había un remanente en cada una de esas iglesias. Dios siempre se ha de guardar un remanente. Dios está haciendo un llamado a la iglesia en todo el mundo, en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo lleno de pecado, en medio de un mundo que ha perdido el sabor. Dios está llamando a una iglesia que sea luz en medio de las tinieblas. Sal en medio de un mundo que está insípido y que sea columna y baluarte de la verdad en medio de un mundo que está cada día más en confusión. Dios nos llama a volvernos a Él. Como le dijo, Dios nos llama a que despertemos, a que volvamos a nuestro primer amor, a que busquemos su rostro, a que nos mantengamos fiel, que no nos dejemos contaminar del sistema. Gloria a Dios por el remanente que siempre se mantiene. Pero en el mundo, hermano, hay todo un sistema diabólico que quiere hacernos vivir como el mundo, hablar como el mundo, actuar como el mundo, pensar como el mundo, vestir como el mundo, movernos como el mundo. No, la iglesia del Señor no puede ser como el mundo. La iglesia del Señor no pertenece a este mundo. No importa que yo sea joven, que sea viejo, que sea anciano, que sea niño. El llamado es generar a todo aquel que invoque el nombre del Señor a ser santo, porque Dios es santo.
Dios le bendiga y Dios le guarde en esta noche. Gracias por escuchar este tiempo. Muchas bendiciones.